Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de estas redes sociales. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. Hoy ya finalizó el primer día del año 2024, pues esperemos todos estén bien. Saludes a los hermanos también que están compartiendo en vivos también a través de estos medios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor, grandes son sus misericordias cada mañana. Espero hayan compartido con sus familias, amigos o congregaciones en la iglesia y hayan recibido pues este nuevo año en victoria. Es algo muy especial iniciar pues este año compartiendo la palabra del Señor, y nos sentimos muy contentos y agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. Eso es algo en lo cual nosotros debemos testificar y alegrarnos en el Señor. Y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que estoy aquí pues ajustando algo, amados hermanos, disculpen. Pero queremos iniciar este momento dándole gracias al Señor. Y pues que sea el Señor Jesucristo dando pues su palabra, que sea el Espíritu Santo hablándonos para que esta palabra sea de bendición para nuestra vida. Así que rápidamente orémosles al Señor. Padre, gracias te damos por este nuevo día que tú nos permitiste, Señor amado, 1 de enero de este año 2024, Padre, en el cual, Señor, un día más hemos visto tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por todo tu amor. Gracias, Señor amado, por todas tus bondades, tus favores hacia nuestras vidas. Señor amado, en esta hora te pongo este tiempo en tus manos para que seas tú tomando el control, Padre, sobre los ambientes primeramente, sobre toda mente, sobre todo corazón, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre, para que podamos crecer espiritualmente, Dios de la gloria, y consagrarnos cada día, Señor, para poder ser esos vasos de honra, Señor, para tu gloria, para el trabajo, Señor, en tu obra también, Señor amado. Bendigo yo a todos los siervos que están transmitiendo también en vivo en este momento. Bendígalos, Padre, úsalos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Y a todas aquellas personas que han de ver este video, Señor, sea de bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Realmente no sé si es problemas de la página de Facebook realmente, porque casi siempre sale que tenemos problemas de señal. Creo que no solo a mí me sucede, pero vamos a iniciar en esta hora, y ahí en sus Biblias busquen número 20. Todo el capítulo 20 es muy interesante, es muy propicio para lo que el Señor nos está hablando. Es un tema muy especial, un tema en el cual nos va a hacer reflexionar cómo estamos nosotros tan confiados en el Señor, qué es lo que nosotros hacemos y pensamos que lo que estamos haciendo está conforme a los pensamientos de Dios o a lo que el Señor
realmente nos ha mandado o nos ha delegado, o lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Fíjate que en Deuteronomio capítulo 20 dice así, lo voy a leer rápidamente, del versículo 2 en adelante, bueno, desde el número 1. Y el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón, y el pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro a tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo y reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso ese lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Mire qué bonito lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Realmente el pueblo de Israel fue un pueblo muy difícil, fue un pueblo muy rebelde. Era un pueblo que realmente había muchas cosas que estaban ligadas a él. Una de ellas era la idolatría. Y pues habían salido de Egipto y pues traían mucha insatisfacción en su corazón. Dios los había liberado de Egipto, de la esclavitud. Y no salieron pobres, salieron con bienes de Egipto. Pero en el transcurso del caminar en el Señor pues los mete al desierto. Pero no era porque el Señor los quería tener ahí en el desierto, sino que en la sabiduría, en el entendimiento de Dios, sabía Dios lo que iba a hacer en el pueblo. Y durante esos 40 años hubieron muchos acontecimientos en el cual el pueblo renegó y se rebelaba contra Dios. Dios le bendiga, hermana Elizabeth Vázquez. Gracias por apoyarnos. Bendiciones. Y estos eventos evidenciaban la rebeldía del pueblo de Israel. Y al leer esta porción de la palabra, vemos cómo ellos empezaron a tener sed porque no había agua. Y ellos siempre le recalcaban a Moisés y le decían: ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a dificultad? Para ponernos en la muerte, para que suframos. Estábamos mejor allá, porque aunque estábamos bajo el yugo, pero teníamos que comer. Imagínense la mentalidad
del pueblo de Israel. Yo creo que me voy a dar a entender, o espero darme a entender, para que sea sencillo lo que estoy exponiendo. Y muchas veces, amados hermanos y amigos, nosotros tenemos la misma mentalidad de la del pueblo de Israel. Tenemos esa misma mentalidad, ese mismo pensamiento, esa misma rebeldía en el corazón. Aunque el Señor nos rescató de nuestra mala manera de vivir, aunque el Señor haya hecho cosas muy especiales y grandes en nuestra vida, siempre el ser humano tiende a inclinarse más a lo malo. Se inclina más a lo material, se inclina más a lo que este mundo ofrece, a los deleites de este mundo, a las comodidades que ofrece este mundo. Lo mismo era el pueblo de Israel. Y ellos en su rebeldía preferían estar en cautiverio, pero aunque había alimento raciado, había mucho dolor, se quejaban, pero ya su corazón estaba como adaptados, ya ellos ya no sentían esa escasez, sino que se habían acostumbrado, se habían vuelto cómodos a esa vida. Y así nosotros, como hijos de Dios, muchas veces nos acomodamos a este mundo. Si bien es cierto que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos aceptado al Señor, que ya tenemos un caminar en el Señor, aunque le servimos al Señor en diferentes áreas, predicamos, enseñamos y privilegios dentro de la iglesia que podamos tener. Pero hay una área, hay una negativa siempre en nuestro corazón que se inclina a este mundo. Y realmente la palabra nos enseña a que no amemos este mundo. Allá en Primera de Juan, si no mal recuerdo, lo dice: hijitos míos, no améis a este mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Y los deleites de los ojos y todo eso lo menciona ahí. Entonces, ¿por qué nosotros realmente nos inclinamos muchas veces a lo que este mundo ofrece, sabiendo que ya el Señor nos ha hecho libres, sabiendo que el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado? Pero siempre hay alguna circunstancia, ya sea insatisfacción en el alma, y mire, el alma es la que nos cuesta dominar, porque ahí están todas las emociones, está todo lo que el ser humano pueda sentir, anhelar. El alma muchas veces nos lleva a sentir ese deseo y ministra nuestro corazón, y ya nuestro corazón hacemos a un lado al Señor y van quedando todas estas cosas en el mundo. Y por eso sentimos ciertas insatisfacciones. Por eso muchos no llegan a los pies de Cristo, porque sienten que despojarse de este mundo es muy difícil. Pero esas se llaman cadenas de ataduras, cadenas de opresión. Son cadenas que te tienen atado y que no te dejan vivir en libertad, tanto espiritualmente como emocionalmente. Y este pueblo estaba ahí renegando como siempre, porque eso es lo que siempre hacía el pueblo de Israel, renegar. Y que por esto, porque lo otro, igual muchas veces como nosotros lo hacemos. Muchas veces nosotros le renegamos al Señor. Muchas veces nosotros nos sentimos inconformes. Y te lo digo por experiencia propia. A veces no es que haya renegado, pero sí le he dicho al Señor, como recordarle, le he dicho: Señor, ¿pero por qué esto? Una pregunta que yo les hago al Señor. En todos mis procesos nunca he vuelto mi corazón para renegarle al Señor, pero sí le he hecho muchas preguntas.
Y le he dicho, Señor, ¿por qué? Padre, si yo también soy tu hijo. Pero Señor, y eso, bueno, al final no sé si es lo mismo, pero jamás le he dicho, no, es que esto no va bien conmigo, y nos enojamos con Dios. Eso sí conlleva, renegar, te lleva a que te enojes con Dios. Entonces, pero preguntarle al Señor, creo que es bueno preguntarle al Señor. Entonces, este pueblo estaba teniendo esa rebeldía, esa inconformidad, ese enojo contra el Señor. Y mejor preferían estar en Egipto, pero el Señor vio lo que estaba sucediendo. Y mira, y Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y le clamaron a Dios, y la presencia de Dios bajó y les indicó lo que tenían que hacer. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, el Señor empieza a tener misericordia de nosotros, empieza a hablarnos, empieza a ministrar nuestra alma, empieza a ministrar nuestra mente, empieza a ministrar nuestro ser, y nosotros encontramos ese consuelo en el Señor, esa respuesta, esa fuerza, esa ayuda que solo Él puede dar a través de su Espíritu Santo. Muchas veces cometemos errores de buscar a personas que no están en la condición espiritual para poderte entender el problema que te está sucediendo. Y muchas veces hasta los pastores no están en altura espiritual para entender el problema o la necesidad que está pasando la oveja. ¿Cuántas veces yo vi que se acercaban a cierto pastor con el que yo trabajé allá en El Salvador, y después de lo que se exponía, él lo tomaba como prédica para atacar? Imagínate la inmadurez. Eso no es de un siervo de Dios. Eso no es de alguien que tiene el corazón de pastor. Pero sin embargo sucede, porque no tienen la madurez espiritual para lidiar con las necesidades del pueblo. Y esto Moisés sí lo estaba haciendo, porque vio la necesidad de ese pueblo y él buscó la presencia del Señor para que el Señor le auxiliase, para que el Señor le diera la respuesta sobre este tema, que era que no había agua. Ese era el problema. Amado amigo, amado hermano, lo que pueda estar pasando a tu alrededor, lo que pueda estar sucediendo en tu entorno, que no te robe la paz, que no te robe la comunión con el Señor, que no permitas que el enemigo te llene la cabeza de pensamientos inicuos o de acciones que al final no van a arreglar ninguna situación. Más que a veces nos complicamos porque nosotros muchas veces queremos arreglar el problema. Y no venimos ante el Señor para pedir el auxilio. Moisés sí lo hizo y se retiró. Dice la palabra aquí, como lo hemos leído, que la presencia de Dios bajó y le habló y le dijo qué tenían que hacer. Mírese, dice que entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro a tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a todo el pueblo en presencia. Háblale a la roca, y de ella brotará agua de la roca. Proveerá suficiente agua para satisfacer a todos y aún hasta los animales. Ahora, aquí hay algo bien tremendo, porque si bien es cierto, como hijos de Dios, pasamos por diferentes circunstancias que a veces, amados hermanos, lloramos por esas circunstancias. Y poner nuestro rostro a tierra en señal de rendición, el Señor se compadece. Extiende la mano de misericordia cuando ve nuestra actitud.
Por eso dice la palabra que Dios un corazón contrito y humillado jamás lo ve de lejos, pero el corazón altivo sí lo ve de lejos, allá, lejísimos. Porque imagínate Moisés tomar otra actitud y de renegar él también. La verdad que yo no sé cómo Dios me dio a este pueblo y yo ahora qué voy a hacer. Imagínate que hubiera tenido Moisés esa actitud. No lo hubiera respaldado Dios con todas las cosas que hizo a través de Moisés, amados hermanos y amigos. Aquí Moisés no tuvo que hacer otra cosa que simplemente ponerse de rodillas y poner su frente al polvo y clamarle al Señor esa misericordia y que lo auxiliara para ese problema que lo estaba agobiando. Y cuando Dios vio la actitud de Moisés, le dijo que tenía que hacer específicamente. Toma la vara, reúne a todo el pueblo, ve a la roca y háblale, porque va a haber agua hasta para los animales para que beban todos. Qué precioso es cuando el Señor te trae la respuesta a tu vida. Qué precioso es cuando el Señor te habla. Qué hermoso es cuando el Señor toma el control de la situación. Y a veces, mira, amado hermano, el enemigo hace que tú veas el problema del tamaño de un elefante cuando el problema es una semillita, como una nuez. Porque eso es lo que hace el enemigo. Él extiende, él exagera. Recuerda que él es el padre de toda mentira. Amado hermano, que no te robe la paz la situación en la cual tú estás viviendo o estás pasando, ya sea familiar, ya sea a través de trabajo. Mira, no hay nada más mejor que venir delante de la presencia del Señor y presentarle tu problema, humillarte a Él y pedir misericordia. Eso es lo más inteligente, lo más sabio que nosotros podamos hacer. No buscar ayuda con el amigo, no buscar ayuda con el vecino, porque hay situaciones, amados hermanos, luchas que solo tú las vas a librar, ni el pastor va a estar a la par tuya, porque está tan ocupado. Son situaciones que tú vas a tener que librar con la ayuda del Señor, con la mano poderosa del Señor. Lo que pasa que, amados hermanos, a veces no conocemos el poder de Dios realmente. Job dijo estas palabras: yo oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo preguntaré y tú me enseñarás, dijo Job. O sea que muchas veces solo somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Y necesitamos ser hacedores también, encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y verás cómo sí hay un Dios verdadero, un Dios real. Un Dios que viene pronto, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que transforma, un Dios que cambia la vida del hombre y de la mujer, de los hijos, del cónyuge, las familias. Pero queremos arreglarlo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar humanamente. Y le negamos la entrada al Señor. Dice la palabra: hijito mío, si hoy tocare tu corazón, no lo cierren, ábrelo. Abre tu corazón para que entre Cristo y lo conozcas. Moisés y Aarón fueron obedientes. Mira que hay tres cosas bien importantes. A veces yo no le pongo tema a lo que comparto, porque cuando estoy compartiendo me viene una cosa y yo le digo: Señor, bueno, gracias. Pero aquí hay tres aspectos muy importantes. Sí, amada hermana, yo no sé qué sucede, pero vamos a seguir, porque yo no sé si es la página de Facebook la que está fallando, o yo tengo un internet bueno, pero sigamos adelante. Y fueron obedientes a lo que el Señor les había mandado hacer. Y reunieron a todo el pueblo y
Y dice así la palabra del Señor: ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Vamos a leer desde el 9. Así que Moisés hizo lo que le dijo: toma la vara del lugar donde se guarda en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, les dijo Moisés: ¿acaso debemos sacarles agua de la roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. 3 aspectos: la rebeldía del pueblo. Esto es pueblo, el pueblo, la rebeldía, cómo se mueve el pueblo, lo que piensa el pueblo, lo que hace el pueblo, lo que hace la iglesia del Señor, lo que piensa la iglesia del Señor, cómo vive la iglesia del Señor, qué es lo que está haciendo la iglesia del Señor. ¿Estaremos como estaba aquí el pueblo de Israel, renegando? ¿Sabe, amados hermanos? Les voy a dar algo que el Señor me ha estado revelando. Es la misma situación o la misma escena, el mismo escenario del pueblo de Israel y la iglesia actual. Porque la iglesia de estos días, las iglesias progresistas, las iglesias de cristal, las iglesias modernas, el corazón lo tienen en Egipto. Por eso tú ves dentro de las iglesias mucho paganismo. Fíjate. Mira, estas son cosas que Dios por misericordia nos da, pero es cierto, y yo sé que muchos siervos están predicando con este tema, o están hablando de estas cosas, y qué bueno, gloria a Dios, porque se necesitan hombres y mujeres valientes que hablen la verdad de Cristo. Pero es el mismo escenario. La iglesia de hoy en día está con el corazón en Egipto, que no quieren que ninguna circunstancia negativa suceda en ellos. Por eso tú ves mucha comodidad material. Por eso tú ves que no es espiritual. Por eso tú ves que es almática. Por eso tú ves que no ponen su rostro a tierra. Por eso tú ves que aún festejan cosas del mundo que ya la iglesia madura no debería de celebrar ni hacer. Porque ya la palabra se le fue revelada. Imagínate pues. Y están los hombres de Dios, los líderes de Dios, que hacen la obra de Dios, pero cuando tienen que actuar conforme la palabra, conforme lo que el Señor dejó establecido, porque nada podemos establecer, amados hermanos, ninguna doctrina, ni cambiarle el significado a la palabra, ni a cambiarle el texto del contexto. Ya todo está establecido, no tengo yo por qué cambiarlo. Sé que Dios habla, sé que Dios trae la revelación, pero cuando Dios revela, revela a través de la palabra, no a través de lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer, o manipular la palabra a mi antojo, a mi conveniencia. Lo revelado viene de lo alto, pero viene respaldado por la palabra de Dios. No se te olvide eso. Y hay siervos que empezaron bien. Dejemos a un lado la iglesia, el pueblo de Israel. Hay siervos que empezaron bien buscando al Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, y se humillaban y el Señor los respaldaba. Pero en un momento se volvieron confiados de sí mismos. En algún momento perdieron la dirección, la brújula. Quien es el que manda se llama Jehová de los ejércitos. Que nada nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Por más que nosotros humanamente queramos hacer algo, no lo vamos a hacer
Porque si no es la voluntad de Dios, nada va a suceder. Y Dios honra la obediencia. Por eso es que es necesario obedecer al Señor. Él nos dio el mayor ejemplo allá en la cruz, cuando fue a la cruz del Calvario. Señor, dijo estas palabras, si fuese posible pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira hasta dónde el Señor nos enseña la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios, cosa que la iglesia, cosa que los líderes, cosa que los siervos ya no viven, ya no lo practican, y tomaron la misma actitud de Moisés. La misma actitud de Moisés, después de que el Señor dio la respuesta, no siguieron o no obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Se volvieron confiados. Yo creo que Moisés se confió, o el mismo enojo lo confundió, o no sé qué habrá pasado por su cabeza, pero el Señor le dijo, háblale a la roca. No le dijo, ve y golpéala. Una cosa tan sencilla, amados hermanos y amigos. Le dijo, háblale a la roca. ¿Por qué nosotros no obedecemos a la voz de Dios? ¿Por qué nosotros no estamos obedeciendo a la palabra? ¿Por qué nos estamos llenando de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio yo, de nuestra propia interpretación de la palabra? ¿Por qué nosotros no anteponemos lo que yo pienso? ¿Por qué nosotros metemos nuestro corazón? ¿Por qué nosotros metemos nuestra alma? Y eso es algo que te puede costar el ministerio. Es algo que te puede costar tu carrera en el Señor. Es algo que te puede costar el liderazgo. Tienes que aprender a obedecer al Señor tal como Él lo manda. Tal como el Señor te habla. No tienes por qué malinterpretar la palabra a tu antojo. Mire, mira, amado hermano, la verdad es que si tú no eres espiritual, no vas a entender las cosas espirituales de Dios. Si tú eres almático y andas más en la carne, vas a sentir que te golpean, vas a sentir que te critican, vas a sentir que están en contra tuya, vas a sentir que te están criticando tu vida personal. Yo me doy cuenta, amados hermanos, y le pido a Dios que el Señor toque y cambie la mentalidad de muchos siervos y siervas que comparten la palabra de una forma en la cual o han malinterpretado lo que el Señor enseña o no son obedientes al Espíritu Santo. Mi hermana Elizabeth hablaba sobre el orden. Y cierto, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y recuerda que Él es santo, 3 veces santo, es Él. O sea, que lo que humanamente nosotros podamos estar haciendo posiblemente no le esté agradando al Señor. El Señor no te lo esté recibiendo, amado hermano. Tienes que entender que Él es santo, que Él no tiene corazón de hombre ni pensamiento de hombre. Yo ayer le compartí a mi familia sobre aquella porción que habla que que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros, pensamientos de paz. Esos son los pensamientos de Dios. O sea, no te equivoques, amado hermano, siervo del Señor, sierva del Señor. Mejor pon tu rostro a tierra y pregúntale al Señor sobre esto. No vaya a ser que te estés equivocando. No vaya a ser que te cuesta, aleluya.
No vaya a ser que te cueste tu carrera en el Señor. No vaya a ser, amado hermano, que no entres a la tierra prometida. Oh Santo. No vaya a ser que te quedes como se quedó Moisés, que solo la vio de lejos. Y esta es figura del arrebatamiento. No vaya a ser que te quedes como Moisés por no obedecer al Señor, por meter tu corazón y tu pensamiento. No te confundas, amado hermano, amado siervo, sierva, ministro del Señor. No nos confundamos pensando que estamos agradando al Señor cuando no lo estamos agradando a Él. Vuelvo a poner aquel ejemplo del rey Saúl cuando presentó el holocausto, el sacrificio, porque el pueblo se le desertaba allá en Micmas, y lo presentó porque tuvo miedo de sus adversarios y ofreció el sacrificio a Dios. Qué oportuno ofrecer ese sacrificio para obtener la respuesta de Dios. Pero no era lo que el Señor le había mandado. Se desesperó, confió en sí mismo. Y eso es lo que sucede. Escuchamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, pero no estamos escuchando la voz del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Tienes que escuchar la voz de Dios, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Por eso digo yo que tantos profetas que dicen ser profetas ahí están escuchando su corazón, pero no escuchan la voz de Dios, porque un verdadero profeta es la voz de Dios aquí. Y jamás Dios se va a equivocar, jamás Dios es blandito, jamás Dios va a justificar el pecado, la mente humana. Jamás Dios va a justificar tu alma berrinchuda. No, amado hermano, no, amado amigo, no, siervo de Dios. No vaya a ser que por estar confiado, es que solo a mí Dios me habla, porque yo les digo así, los elegidos, que son los elegidos y solo a ellos Dios les habla y tienen las 1001 revelaciones. Y wow, cuando uno hasta se siente, Dios mío, que uno no es digno de estar al lado de ellos, llenos de vanagloria, llenos de sí mismos. Y por misericordia es que Dios se glorifica. Oye, por misericordia. Es una promesa tan especial que Dios nos dejó, donde dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Ya es una promesa establecida. Por eso es que cuando yo veo, amados hermanos, ahí muchas transmisiones, y créame, amado hermano, no es por criticar, al final cada quien le va a entregar las cuentas al Señor, pero espiritualmente, Dios mío, dejan mucho que desear. Yo a veces no sé si son iglesias o son discotecas. Por cierto, que hace años allá en Colombia y Ecuador había unas que se llamaban cristotecas, algo así recuerdo yo. Mira, amado hermano, si eran unas discotecas, solo que eran cristianas, supuestamente, entre comillas. Imagínate cómo Dios ve eso. Pero ellos consideraban en sí mismos que estaban agradando al Señor. Las cristotecas, así se llamaban. Gracias, Señor, que me acordaste de eso. Hay otra iglesia, había otra iglesia de rockeros. Y hacían así con las grandes melenas, pero eran cristianos. Imagínate cómo Dios ve eso. Iglesias cristianas de homosexuales, cristianas de lesbianismo. Pero muchos adoptan esos términos. Muchos han adoptado las modas de la ideología de género y las han metido dentro de la iglesia. Por eso,
Cuando tú veas un siervo de Dios vestido, apretado como choricito así, mira, pega la vuelta, porque ese es un filisteo introducido dentro de la iglesia para llevar a la iglesia al pecado espiritual. No confundas, no te confundas como Moisés, que el Señor le dijo, háblale a la roca, no le dijo, golpéala. No estés metiendo tus pensamientos, tus ideas en lo que ya está establecido. Se perdió la danza espiritual. Hoy, como que fueran danzas de bailarinas. Y mira, Dios mío, ayúdanos. Como que son ballet. Ve un ballet común, es igual a esos de danza, los mismos movimientos. Pero la danza espiritual ya no existe dentro de la iglesia. Aquella danza por agradecimiento al Señor, aquella danza por la misericordia de Dios, aquella danza por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, se perdió. Introducieron el modernismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era el mismo pueblo que salió de Egipto con el corazón en Egipto. Este pueblo de Israel conoció a Dios, vio sus maravillas, sus prodigios, sus milagros, pero el corazón lo tenían en Egipto. Y así muchos salieron del mundo, llegaron al Señor, pero el corazón todavía está en Egipto, todavía está en el mundo. Por eso yo digo esto, que aquel que aceptó a Cristo por emoción, ese no ha aceptado a Cristo, ese se emocionó, ese fue una emoción pasadera, llama de esa tusa de lote que cuando está seca tú le pones fuego y ahí estuvo. Pero aquel que aceptó a Cristo por convicción, ese está parado en la roca. Y nada lo va a mover. Que nada te mueva, amado hermano. Siervos, que nada te mueva de la sana doctrina. Moisés, en su criterio humano, quizá o en su confianza que tenía por ser amigo de Dios, ser el libertador, golpeó la piedra. Y eso le costó algo tan sencillo, algo tan simple, por decirlo así. No obedeció a Dios. No lo obedeció. Se creyó que Dios iba a probar lo que él hacía y se equivocó. No te equivoques, amado hermano. No nos equivoquemos, siervos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No nos pongamos en lugares que no nos corresponde. Yo he sido criticado por eso. Hay unos que me ven de menos porque, amado hermano, yo le digo al Señor y me ha costado obtener muchas respuestas. No ha sido rápido. Pero le doy gracias a Dios por esa respuesta que Dios me ha dado. Pero déjame decirte que estás a tiempo. No cometas el error que cometió Moisés. No lo cometas. Mira ya lo que dice, con esto termino, el Deuteronomio 32, de 48-50. Ese mismo día Dios le ordenó a Moisés: quiero que vayas a la región montañosa de Abarim y que subas al monte Nebo, que está en el territorio de Moab, frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán que voy a darle a los israelitas. Ahí en el monte Nebo morirás y serás enterrado como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Qué tremendo.
Qué tremendo, amados hermanos. Debemos prestar atención, no confiarnos en nosotros mismos. Este corazón puede engañarte, esta mente te puede engañar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hijito mío, dice la palabra, sobre todas las cosas guarda tu corazón para Dios, que sea Dios quien gobierne tu mente, tu alma y tu corazón, que sea Dios quien esté en ellos, y haz a un lado todo tu yo, toda tu humanidad. Sabes, Pablo fue alguien que fariseo, como dice la palabra, fariseo de fariseos, ciudadano romano, ese tenía, era un hombre preparado, Pablo no era cualquier cosa, era un hombre preparado, estudiado, pero él dijo estas palabras: todo lo tengo por basura, todo esto no me sirve de nada. Y muchos se jactan que porque tienen títulos de estudios bíblicos, creen que están arriba y te ven así por encima del hombro. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nos hace falta tanto madurar, nos hace falta tanto expresar el amor ágape, el amor que Dios nos dejó, que nos amáramos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no entiendo realmente cómo hay siervos que tienen dones tan preciosos, pero todavía el corazón no lo han renovado. Y conozco muchos, déjame decirte, que después ya ni te quieren hablar porque se sienten que son mayores que tú. Pero mira, no te preocupes, que los primeros serán postreros y los postreros seremos primeros. Gloria a Dios. Dios está llamando a todos aquellos siervos y siervas que han estado en incógnito, porque viene nuestro tiempo, viene el tiempo que Dios va a levantar nuestro rostro, viene el tiempo que Dios te va a usar grandemente. No lo dudes, solo créelo y obedécele a Dios, y que tu rostro siempre esté por tierra. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú me diste de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor amado. Yo te pido que la bendigas en el nombre de Jesús, y que sea de bendición, Padre, para los que han de ver, Señor, este video, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, danos tu Espíritu Santo, danos tu sabiduría, danos tu entendimiento, danos tu cobertura, oh Dios. Llénanos de tu presencia. Te clamamos en esta hora, Dios de la gloria, y que traiga la respuesta a nuestra vida por esas peticiones de todos mis hermanos, peticiones que te están clamando, Señor. Trae la respuesta conforme a tu misericordia, conforme a tus bondades, conforme a tu propósito, Señor. Que nuestro yo muera, pero el yo tuyo viva en nosotros, el yo de Jehová, la obediencia hacia ti, Señor amado. Dios mío, ayúdanos, Padre, ayúdanos a serte fieles. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Recuerda, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para tu vida. Bendiciones.